Bueno, cuando hablamos de luz, en realidad estamos hablando de conciencia. Luz es conciencia. Y estamos en un cambio muy importante de conciencia, a nivel planetario, diría yo, en que nos estamos haciendo las preguntas de quiénes somos en realidad. Estamos mirándonos en forma más abarcante y por lo tanto estamos poniendo en duda los cimientos en los cuales hemos construido nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestros estilos de vida, y entre ellos el tema de educación es, es, es básico, es radical, es demasiado fundamental. Y por eso, y porque nos parece realmente muy interesante el planteamiento que está haciendo Juan, es que hemos invitado a conversar a Juan Casasus. La verdad es que Juan tiene un currículum que así como que quita la respiración. Se lo voy a decir un poquitito. Ojalá que no. Sí, pues ojalá que no, ojalá que no. Pero igual es como interesante como para ver un poco tu recorrido. A ver, para nosotros, parte de tu currículum es que eres un amigo muy querido, Juan, que hemos compartido en conversaciones maravillosas, humanas, de la tierra y del cielo. Y creo que eso es algo muy importante. Y que has estado involucrado con el tema de educación hace tiempo y con otros temas que van a ir apareciendo. La idea es hacer algo súper relajado. Yo no estoy muy preparada, tengo algunas ideas de cosas que comentarle. Juan nos va a ir comentando su visión y después podemos entre todos ir haciendo preguntas y conversar. A ver, voy a decir que Juan es asesor de ministerios de educación, universidades e institutos de investigación y organismos internacionales. Es especialista principal de educación para América Latina y el Caribe, oficina regional de UNESCO en Santiago. Es fundador y director del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad en Educación, UNESCO. Es director del programa de educación emocional Centro de Formación Índigo. Es fundador de Índigo, además, que quizás muchos de ustedes conocen, ¿no? Con su compañera, la Cecilia Montero. Es director de diplomado y magíster en educación emocional en la UAHC. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Tuve que pensar para cachar que es profesor invitado en numerosas universidades, incluyendo Harvard, Boston, Notre Dame, Indiana, París, Buenos Aires, universidades de Campiña de Brasilia, Católica de Brasilia, y ha estado trabajando harto en Bogotá, parece, me he dado cuenta últimamente. Y harto más que no quise traer porque ya era demasiado. Juan, yo te quiero comenzar haciendo una pregunta que tiene que ver contigo, no solo con el tema de educación, sino que, a ver, primero quisiera saber, es una pregunta que quizá un poco así como hacerla de sopetón puede ser un poco compleja, pero ¿qué te está moviendo en relación a estos temas? ¿O qué te está moviendo en este momento en, en relación a ti, tu aporte, el aporte que estás haciendo a nivel? A ver, yo creo que fundamentalmente un trabajo conmigo mismo, es eso. Yo he tenido mucha suerte en mi vida, entonces lo que me está moviendo es el deseo de estar disponible. Eso, y eso entonces. Sí. Bueno. Y lo que el deseo de estar disponible es, como tú bien sabes, un acto de conciencia. Sí. Y como yo pienso, el acto de conciencia es un acto emocional. Entonces siempre hay una emoción que me trata de mantener disponible.
contra todos los deseos de no estar disponible, de pasar el sábado a la mañana en mi casa. Obvio, sí. Eh, pero, como todo, ¿ah? O sea, porque me parece increíble que haya tanta gente que piensa que esta es una buena manera de pasar el sábado a la mañana. ¿Y para qué estás disponible en especial? ¿Para qué has estado haciendo? Para lo que parezca. ¿Sí? Como, En relación como tú, ustedes. ¿Ah? en relación a temas de esto. educación en especial. Bueno, fundamentalmente educación porque como tengo una trayectoria de ya 30 y tantos años en esto, pero también estoy muy disponible a tratar de vincular el tema de la educación y la violencia. Y creo que hay mucha violencia. A ver, un poco. Y entonces mi disponibilidad es que mucha gente quiere conversar conmigo a propósito del tema de la violencia. ¿Y qué es la violencia? ¿Dónde ves la violencia? Ah. Violencia en la educación, cuéntanos un poco de eso. Nos vamos a ir por este lado. No tengo idea por dónde nos vamos a ir. Se van abriendo solitos los caminos. Sí, sí. Mira, fundamentalmente, desde el punto de vista bien académico, ¿ah? Los seres humanos somos como muy vibrantes, muy esencialmente así palpitantes, ¿ah? Vinculantes, amantes, ¿ah? Pero desde muy chiquititos, desde que salimos de la mamá, las frustraciones nos empiezan a poner más tensos, y la vida nos va poniendo más acorazados. Claro. ¿Ah? Entonces muchas veces la vida se vive como un proceso de defensa de la violencia que uno percibe que el mundo no está respondiendo a las necesidades más fundamentales que uno tiene. Y en ese sentido, ¿hay un vínculo entre educación y violencia en este momento? ¿Sí? Muy fuerte, muy fuerte. O sea, en el fondo creo que la educación es como el instrumento es como una fábrica de violencia. Y entonces estamos viviendo muy mal la vida y estos cambios que están ocurriendo son como si tú quieres, actos políticos de tratar de defenderse de la agresión que significa la fábrica de violencia en que se ha convertido el sistema educativo chileno en particular, pero también en buena parte mundial. Coméntanos un poquitito más de eso. ¿En qué sentido la educación chilena es una fábrica de violencia? Porque es fundamentalmente una negación. Perdón, no sé si... ¿Está bien? ¿Está bien? Juan? ¿Está bien? Sí. Las cosas obvias, o sea, uno piensa que hay que enviar a los niños al colegio para que, para que aprendan cosas. En realidad hay mucho engaño en la cosa de los colegios, lamentablemente. Pero en el punto específico de esto, la educación pareciera que consistir en decirle, no sean como son ustedes, sino que sean como yo quiero que ustedes sean. Los profesores, los papás, los directores, la municipalidad, el gobierno, el sistema, es un acto permanente de decirles, no sean como son, sé como yo quiero que tú seas. Y eso es un acto de violencia muy radical. Y esto yo lo puedo decir muy académicamente también, ¿no es cierto? Sí, dilo de todas las maneras. Para dar una dimensión de qué consiste esta idea que tengo yo, que no sé dónde sale, de que la escuela en realidad se ha transformado con un instrumento de restricción del desarrollo de la persona. Como yo me he dedicado a estudiar estas cosas, he tenido la oportunidad de ver las teorías
que animan el sistema educativo tal como ha estado montado en Chile, que es uno de los ejemplos más extremos de esto, ¿no? Cuando uno piensa en educación, por ejemplo, y mira las declaraciones a propósito de la educación, ¿no? Cuando uno mira los puntos que están pidiendo los muchachos, los 12 puntos, o sea, yo veía que el Mercurio sería 12 puntos y el gobierno dice, estamos de acuerdo con todo menos con dos, que era el lucro y el otro era la gratuidad. Y el resto estamos de acuerdo. Entonces uno queda medio perplejo y dice, bueno, ¿por qué? Claro, y dice, queremos educación integral, una educación que no sea dictada por el CIMSE y cosas de ese tipo. Entonces, hay una cosa declarativa que no tiene que ver con la realidad. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la Constitución chilena, en la Constitución dice, el sistema educativo chileno se crea para la educación permanente, alguien está tratando de llamarme ahí, pero ese soy yo, así que no le... El sistema educativo chileno se crea para el desarrollo integral de la persona a lo largo de toda su vida. Y la Ley General de Educación ahí suena menos. Ay, cuánta paciencia tiene. Y la Ley General de Educación dice, la educación chilena tiene 7 finalidades. Hay cosas bien notables, artículo 2 de la Ley General de Educación. Y dice, las finalidades de la educación en Chile son el desarrollo ético, el desarrollo estético, el desarrollo espiritual, el desarrollo emocional, el desarrollo intelectual, el desarrollo artístico y el desarrollo social. Literal. Artículo 3, educación, las finalidades de educación básica, la integración de los niños, qué sé yo. La cosa afectiva. Educación media, la finalidad de educación media es el desarrollo del proyecto de vida, la autonomía, el poder trabajar con otros, qué sé yo. Artículo 4, instálase una Agencia Nacional de Educación que está relacionada para medir y asegurar la calidad de la educación en Chile. Y dice, bueno, está súper bien, porque es una educación integral, de desarrollo muy completo de la persona, etc. Y entonces uno dice, y va a haber una institución encargada de esto. En relación al currículum, y el currículum chileno es bien interesante. Perdón, ¿cuántos profesores hay acá? ¿Hay algún profesor o profesora? Ya. Entonces ustedes más o menos cachan de... Hay harta gente que está perdón que repita algunas cuestiones que son medias básicas quizás. No, pero para los que no somos súper interesantes, claro. Cuando no sabemos nada. En Chile hay un currículum. Hay un currículum que tiene dos líneas fundamentales. Y se llaman fundamentales. ¿Sí? O sea, uno es los contenidos fundamentales. ¿Cómo es? Contenidos fundamentales transversales. Contenidos fundamentales transversales. Los objetivos fundamentales transversales, y otro dice los objetivos fundamentales verticales y contenidos mínimos obligatorios. Entonces los objetivos fundamentales transversales tienen que ver con las finalidades de la educación, ya sea integral, todo bien hasta aquí. Después los objetivos verticales son las disciplinas y los contenidos mínimos son los contenidos mínimos de alguna de estas disciplinas, matemáticas, lenguaje, etc. Entonces, cuando dicen vamos a preocuparnos de asegurar la calidad de la educación, uno piensa que están diciendo, chuta, ambos contenidos fundamentales, qué sé yo, pero la máquina que se instala es una máquina que está concernida solamente con los objetivos verticales, los contenidos mínimos obligatorios. ¿Ya? Entonces, en la práctica, el funcionamiento del sistema está organizado en torno a esta máquina que se monta, que es, bueno, CIMSE, la PSU, que es la Agencia Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Educación, etc. La nueva ley aporta una definición de calidad que a mí me llama la atención que hay cosas que se dicen que no llaman atención, pero la definición de calidad es puntaje referido a estándares.
Esa es la definición formal, y me acuerdo que la presidenta Bachelet estaba muy contenta cuando decía esto. Tenemos la definición más avanzada del mundo en cuanto a calidad de la educación. Entonces, lo que es el desarrollo integral de la persona estético, espiritual, estético, bla, 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 que lo que el conocimiento de profundidad de las disciplinas, de la historia, etcétera, todo eso se bota de lado para asegurar que haya un puntaje mínimo obligatorio en lenguaje y matemática a través de esta máquina, que es la Agencia Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Educación, que se expresa en el CIMSE y está destinada a generar más CIMSES. O sea, iba a decir una cosa ahí que a mí me parece terrible. Pero entonces, al hacer de esto el organismo articulador central del sistema educativo, y todos los colegios como un sistema de competencia entre escuelas, etcétera, etcétera, esto nos permite tener un ranking que permita activar el mercado y por lo tanto obliga a los directores de las escuelas municipales y particulares a ir seleccionando, a hacer cosas muy perversas para ir subiendo el puntaje. Ahora, en la dinámica, a los profesores los obligan a preparar a los alumnos que saquen buen CIMSE, porque eso se entiende que es calidad. Y por lo tanto, en la práctica se deja de lado todo lo que tenga que ver con los contenidos fundamentales, los objetivos fundamentales transversales, los objetivos verticales, y la idea es focalizar en aquellas cosas, en entrenar, no en educar, sino que en entrenar para subir puntaje. Esto deja a los profesores y a los directores en una situación muy complicada, porque los profesores se metan en la carrera porque es preciosa, o sea, las carreras más lindas en la vida es ser profesor o profesora, precioso. Pero cuando tienen que entrar ahí, tienen esta cosa que los empuja a entrenar para poder subir los puntajes. Entonces no saben si están en una situación híbrida, complicada, no saben si educar o enseñar para subir los puntajes. Y los directores están en las mismas. No saben si su escuela es para enseñar o es para tener buenos puntajes en el CIMSS. Y como el sistema mediático, el sistema político, el sistema cultural que se ha instalado está empujando piensan que el CIMSS mide algo, empuja y como es un sistema de competencia muy dominado por el sistema económico, empuja a los actores, que son buena gente, como que a traicionarse. Y es una contradicción muy fuerte que hace que los actores de la educación, los profesores, sean personas que es la profesión de alto riesgo, o sea, es una profesión con mucha depresión, mucha tensión, no hay tiempo para nada, muy contradictoria también en cuanto a... Entonces, es una profesión muy complicada. Y además, la dinámica misma del sistema implica que los profesores hay que presionarlos más, hay que ser los responsables, o sea, una idea de que se va a movilizar por una cuestión externa. Lo terrible que para mostrar un poco la violencia del asunto, la definición de calidad que hay es entonces subir puntajes del CIMSE, subir puntaje, no hablan del CIMSE, sino que subir puntaje referido a estándares. Entonces ha habido una dinámica que le han entregado a la gente de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, fundamentalmente, la tarea de definir estándares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo yo? Sí. Porque es complicadito, pero también es súper simple. O sea, sí. Es que estamos todos ahí, estamos todos viviendo eso. Eso es terrible. Pero la que viene es peor, fija. Porque en los gobiernos anteriores a alguien tuvo la idea, es que yo creo que los aplaudieron mucho, entonces creían que... ¿Quiénes aplaudían? La OCDE aplaudía, el Banco Mundial aplaudía, el Mercurio aplaudía, entonces, seguramente si estas instituciones están aplaudiendo quiere decir que vamos bien. Entonces a alguien se le ocurrió hacer un currículum de preescolar. Entonces, ya, bueno, total, no es mala idea tener
bueno, ya que tenemos un currículum, hagamos estándares. Entonces, actualmente en Chile hay estándares, o sea, estándares quiere decir, estándares ligados a una cosa que se llama mapas de progreso. Que dice, que quiere decir que un bebé entre 0 y 2 años tiene que ser de esta manera, hay un estándar de cómo debería ser una persona entre 0 y 2 años. Entre 3 y 4 y entre 5 y 6. Hay estándares para cada uno de estos niveles. ¿Sí? Por lo tanto, hay un currículum, hay estándares y se están preparando los CIMSE de tal manera de homogenizar completamente a los bebés. O sea, es que Hitler en su más loca de las aspiraciones no se le habría ocurrido hacer una cosa tan notable como esto. Y todo esto ha generado grandes contratos para hacer los estándares. O sea, es muy terrible. O sea, eso te quería preguntar, Juan. Y esto es la violencia, ¿te fijas? Por supuesto, claro que sí. Y lo que tú estás diciendo, bueno, hay muchos alcances que hacer, pero entre otras cosas que aquí están violentados los estudiantes, están violentados los profesores. Está todo el mundo violentado. Y los padres están engañados. Es que yo creo que los padres también estamos violentados, porque también si uno tiene a un hijo en una educación así muy entubadora, lo que ocurre es que uno empieza a sufrir por el hijo, ¿no? Por lo menos a mí me pasó con mis hijos y bueno, los cambié a otro estilo de educación, pero como mamá me acuerdo de haber sufrido por haberme dado cuenta que los estaban transformando en una especie de rebaño, ¿cierto? Y que los estaban reprimiendo y que los estaban... Ahora, Juan, tú lo has dicho un poco, pero ¿qué hay detrás? O sea, es bastante perverso lo que estamos... Muy perverso. ¿Qué hay detrás? Porque aparentemente lo que hay detrás tiene que ver con el tema económico, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto de tratar como de entubar, de achicar, de reprimir al ser humano? Bueno, hay una... Bueno, siempre detrás, lo que hay detrás es miedo. Eso es lo que yo te quería decir. detrás, Parece que siempre hay hubiera miedo. aquí un terror a que seamos quienes somos, Sí, ¿cierto? sí. Y quién podemos ser. Y quién podemos llegar Porque a ser. lo bonito de la educación es que no es como trabajar con la materia prima de la educación, no son como los yogures que se transforman y es más o menos lo mismo, ¿no? En educación es el potencial. Entonces puedes hacer cualquier cosa con el potencial. Pues la idea es que se potencie, que se desarrolle, pero a eso se le tiene mucho miedo y entonces es una máquina homogenizadora bajo un discurso de diversidad, de tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces hay un tema con el discurso, hay otro tema con la máquina que se ha instalado para que esto vaya en lugar distinto a lo que declaran el sistema, que es las finalidades de la educación y el desarrollo integral de personas a lo largo de su vida. Yo creo que hay miedo. Es que llegué antenoche de Brasil y me encontré en un seminario. Me invitaron a hablar en un seminario y era un seminario, era como volver 40 años atrás. ¿Seminario de qué? Era un seminario nacional de Brasil, o sea, Congreso Nacional de Brasil, sobre Estado y políticas públicas en el periodo de transición del siglo XXI. Debería haber sospechado que había un toque marxista en esto. pero ahí el tema era la lucha de clase. O sea, la verdad que no puedo creer. O sea, muchos decían, claro, la lucha de clase y el imperialismo. Entonces era como volver a Chile hace 40 años. Claro, pero gente muy linda. O sea, entonces estoy como casi dije, hay un tema de lucha de clase acá. Podríamos formalizarlo de maneras distintas, qué sé yo. Y ellos tampoco son tan marxistas-leninistas como era Chile la aspiración de Chile hace 40 años atrás. Pero igual hay una obsesión de control.
y el control es por miedo. Los gastos más importantes que se están haciendo en el mundo hoy en día son de armamento para controlar los motines. O sea, Grecia, que está absolutamente quebrada, pero quebrada, hasta aquí, no me acuerdo la cifra, pero la cantidad de dinero que están gastando para que las policías puedan reprimir las manifestaciones que se vienen. Y estamos viendo un periodo en el cual en eso se está gastando mucho dinero. ¿Cómo poder controlar más eficazmente los movimientos sociales que están emergiendo y que tiene que ver con lo que tú hablaste al principio? Entonces no la llamamos lucha de clase, pero hay un proceso de concentración de poder en la dinámica del sistema, y eso requiere un mecanismo de control social. Uno es la represión y otro es la educación. Entonces, para hacerlo no tan político, sino que más académico, las teorías que inspiran las teorías que inspiran la educación en Chile declaradamente son socioconstructivistas desde 1990. Desarrolla un poco eso, Juan. ¿Qué estás queriendo decir con eso? Lo voy a poner al revés, pero hay una declaración socioconstructivista y lo digo así, ¿verdad? Socioconstructivista quiere decir que uno aprende a partir de su propia experiencia, que el proceso de aprendizaje es un proceso de ir generando cada vez más sentido. Entonces, todas las informaciones que vienen llegando, a uno le entra cualquier información, es una información que llega y uno la procesa en el cerebro y la junta con las informaciones anteriores y va generando mayor sentido. Vivimos construyendo sentido constantemente. Todas las neurociencias, o sea, debe haber alguno, pero yo no conozco ningún científico cognitivo que diga que uno no aprende de esta manera, ¿no? Que el trabajo de aprender lo hace uno al ingresar la información y esta información, si no le hace sentido, sigue largo nomás. Y por eso es que toda información es como un proceso de ir generando cada vez más sentido. Y el sentido que yo me hago es distinto que el tuyo y el de cada uno de nosotros, porque nuestra experiencia de vida es distinta. Y nuestro ser psicobiológico se modifica por nuestra interacción con el mundo. Por lo tanto, cada uno tenemos somos distintos, entre otras cosas, por eso. Porque nuestra experiencia de vida nos ha ido incluso modificando nuestras predisposiciones genéticas por el tipo de interacción que tenemos con la vida. Qué interesante eso de la predisposición genética. Eso, dejémoslo entre paréntesis. Porque ese es un gran tema. Sí. Y es un gran papel de la educación. Lo voy a poner acá para más ratito. Se llama la epigenética. La epigenética, qué interesante, sí. Entonces un día... bueno, esa es la cosa constructivista. Entonces, esta es la declaración, porque científicamente es la manera que nosotros aprendemos. Y en general, entonces, casi todas las teorías humanistas, son constructivistas, son todas. Pero hay otra corriente, que es la corriente conductista. Y para los que no estén en el medio, es una teoría que tiene como secuencias de grandes personalidades, que en general yo creo que están bien intencionadas, partiendo por Pavlov, que a principios del siglo pasado generó toda esta teoría del estímulo-respuesta, que hacía salivar a los perros. Entonces, después con solamente hacer, en realidad no era la campana, pero no es una campana, era un metrónomo, pero los perros salivaban. Esta cosa estímulo-respuesta, qué sé yo, Hawthorne, que es otro de los grandes tipos, encontró el tema del refuerzo. O sea, no solamente estímulo-respuesta, sino que si yo refuerzo una actividad, entonces la persona va a tener una conducta que hay que observar, que es lo que vale. Después vino un señor, que es el fundador del conductismo, que se llama James Watson,
Y Watson, él era... todo esto, a ver, ocurre en un proceso de que las personas quieren hacer de la psicología una ciencia aceptable, por lo tanto la estaban metiendo como si fuera ingeniería o una cosa así. Claro, quieren cientificarla, medirla, empiricizarla. Entonces Watson decía, si usted me da a mí una persona y me la dejan conmigo un mes, yo puedo hacer de la persona que sea un abogado, que se transforme en un abogado, que sea un ingeniero, que sea un médico, o que sea un estafador, o que sea un ladrón, independiente de sus competencias intelectuales, de su origen familiar, sino con un entrenamiento conductista, yo puedo hacer lo que quiera con cualquier persona. Y el entrenamiento conductista, y él lo dice, es el manejo del miedo. O sea, estímulo, respuesta, refuerzo, en función del manejo del miedo en las personas. Él trabajaba con pollos. Después vino otro señor, Skinner. Skinner trabajaba con gatos. Y Skinner entonces hablaba de los refuerzos positivos y los refuerzos negativos. Todos los que han estudiado pedagogía estudian a Skinner, y lo que se usa como práctica es el conductismo. En Chile. En Chile y en buena parte del mundo. Hay una pelea ahí, una pelea, hay una arena así teórica, así potente, que viene con los tiempos. Entonces, si tú te das cuenta, lo que se está aplicando como sistema de enseñanza es contrario a cómo aprendemos los humanos, pero es como aprenden los animales. Entonces, es un sistema de entrenamiento masivo que llega a todas partes. Pati, desde los 3 años hasta los 24 años, sometido sistemáticamente a un proceso de condicionamiento, de programación, de homogenización, de premios y castigos, de estrellitas, de notas, de competencias, de considerar que el otro enemigo. ¿A ti te parece que todo eso forma parte? Claro que sí. La evaluación, los premios a los mejores, los que quedan atrás. El conductismo es una de los hilos de esta cuerda que está funcionando. Entonces, como de repente tomar conciencia de que los seres humanos estamos para como desarrollarnos a través de una generación de sentido cada vez mayor, y tenemos un sistema que nos manipula por el miedo. Porque en las bases del sistema aparentemente hay miedo a que seamos lo que somos. O sea, hay miedo a la creatividad humana, hay miedo... no hay miedo. La pregunta sería, ¿quién tiene miedo? Porque tú no tienes miedo. Yo creo que es súper complejo así y sutil liberarse del miedo, y que gran parte del camino que uno hace es un camino hacia la liberación del miedo, pero no es tan fácil. Yo creo que sí, que la gran mayoría de las personas sí estamos o están, no sé, uno no puede evaluarse a uno condicionado por el miedo, en todo, por el miedo al futuro. Por eso que no creo que sean algunos los malos los que tienen miedo, porque si el miedo no estuviera en las bases de nuestro sistema, esto no ocurriría. O sea, no es fácil pasar de vivir del miedo a vivir en una confianza radical, o en el amor, o en confiar en que tus hijos, por ejemplo, van a encontrar su camino. Si yo le doy todo, entonces, como hay ese miedo, entonces mejor controlémoslo, condicionémoslo, para estar seguro que cuando sean grandes van a encontrar pega. Yo creo que eso es lo que ocurre, ¿no? A ver, yo casi siempre estoy de acuerdo contigo. Pero no está tan bueno. Es que yo tengo un tema con el miedo, y tiene razón lo que dice. Lo que pasa es que nuestra relación con el miedo es mala. Pero esto es como otro tema, o sea, pero lo voy a decir por lo menos en una frase, la frase nomás, porque en esto para mí el gran guía es el miedo, el gran guía. O sea, si tienes cualquier experiencia mística, es confrontarse con una cosa enorme. En castellano no hay la palabra, pero en inglés se dice
AWE, es como la... entonces, yo creo que el gran guía que uno tiene es el miedo. Y a uno le gusta el miedo. O sea, desde chiquitito, así, nos hacemos sustos, te fijas, y jugamos la pieza. Bueno, antes jugábamos la pieza oscura. Es que no había ni televisión, no había dónde perder el tiempo, sino que hacíamos esas cosas. Y nos asustábamos, y ahora como esas cosas. Nos gusta el miedo. Lo que pasa es que hay una mala relación con el miedo. Entonces hay que entenderla que hay que tener un curso de educación emocional. Ese fue el minuto comercial. Bueno, entonces hablando de eso. El tema es que el conductismo, o sea, como captar que el conductismo es un asunto de entrenamiento a sometimiento. La otra hebra de esto es una cosa que el currículum y el currículum chileno, una cosa que se llama el currículum eficiente. Esto es medio técnico pero hay una cosa que se llama el currículum eficiente, que es una corriente que surgió en Estados Unidos, que tenía como dos preocupaciones. Uno es cómo trasladar las prácticas de las fábricas al sistema educativo. Entonces, cómo organizarlo y funcionarlo, eso era como un foco. El otro foco era que la educación era para que las personas aprendieran conducta, hacer actividades que les puedan ser útiles en la vida futura. Por lo tanto, el foco de la educación está en las actividades. Ahora, un señor que murió hace poco que se llama Robert Gagné, mira, Bloom, Gagné, Tyler, que son los que se enseñan en las escuelas, son de esa corriente, que dicen, el Gagné, el último, dice, miren, nosotros lo que tenemos que hacer es definir un objetivo instruccional. O sea, cada clase tiene que tener un objetivo instruccional específico, de tal manera que al final de la clase, si yo pudiera pasar una prueba, entonces, para saber si logré o no el objetivo instruccional. ¿Okay? Entonces él dice, lo importante es poder definir bien el objetivo instruccional, y si logramos definir bien el objetivo instruccional, no necesitamos un currículum, no necesitamos el contenido del currículum. Necesitamos definir bien los objetivos instruccionales, es decir, poder tener conductas que los niños tengan las conductas que nosotros queremos que ellos desarrollen. Esto es como hay mucho que decir al respecto de esto, pero esta es la otra hebra. Y hay una tercera hebra, que es la psicometría. La psicometría viene de un señor que se llama Alfred Binet. Alfred Binet era un psicólogo y un profesor de francés, murió en 1911. Pero por ahí, en 1905, Binet desarrolló el primer test de inteligencia. Y el primer test de inteligencia, como era profesor, él lo desarrolló para ver qué alumnos tenían dificultades para poder apoyar eso. Lo que, al hacer esto, es que tuvo un debate en Europa bien importante acerca de la inteligencia. O sea, antes no era tema, después la inteligencia. Entonces empezó a hacer este test de inteligencia y se empezó a dar debate, no sé qué es la inteligencia, caos, no hubo acuerdo de lo que es inteligencia. Entonces, para no quedar en guerra, se acordó una cosa, que inteligencia sería lo que mide el test de inteligencia. Es cómico, pero es de verdad. ¿Qué es lo que es calidad de la educación? Lo que mide la prueba Simpson. No digamos que lo que es calidad, sino que digamos lo que mide la prueba. O sea, calidad, o sea, el instrumento determina. Binet pasó, los teorías de Binet pasaron a Estados Unidos, se hizo el Stanford Binet, que son como un prototipo de ahí,
ya se generó el ETS, el Education Testing Service, sistema de, es una empresa privada. Yo le he hecho clases a la gente del Banco Mundial en ese instituto. Son 40 hectáreas de prados, así, y se dedican a desarrollar este tipo de pruebas. El tipo, entonces, es todo el desarrollo de sistemas de pruebas psicométricas para, en alguna medida, poder tener una apreciación, para ponerlo o poder controlar la mentalidad de la gente de los países. El SIMS es un hijo de ETS, o sea, viene de ahí, y ahora viene una cosa bonita. Yo conocí al señor que, estas cosas de evaluación que hablaste al principio, conocí al señor que diseñó el tipo de pruebas que se utilizan en el SIMS. Un señor que se llama Robert Glaser, y que muy sorprendido conversando con él, porque yo estaba muy metido en esta cosa en esa época. Y le dije, bueno, Robert, qué fantástico este método, lo estamos usando muy en Chile. Chile está muy desarrollado, país líder en América Latina en materia, el Banco Mundial y todo eso, estamos súper bien. O sea, tú trabajaste para esas pruebas en algún tiempo. O sea, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, o sea, yo instalé el SIMS de Brasil, de Colombia. O sea, estoy limpiando karma. Pero qué interesante eso. Claro. O sea, yo formé a la gente del SIMS, en el TRIC, la cosa que tiene ahora. Entonces yo sé lo que estoy hablando. Un día... ¿Qué te pasó? Tenemos que preguntarle eso. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Entonces deja de ir Robert Glaser, que un lindo tipo. No, me dijo, estás equivocado. No. Estas pruebas no miden conocimiento, no miden competencia. ¿Cómo? Pruebas del SIMS no miden conocimiento, no miden competencia. No miden competencia. Bueno, ¿y para qué hiciste esta cosa? Entonces, Robert. No, es que muchas veces en las sociedades, muy frecuentemente hay que seleccionar. Entonces, si yo quiero contratar a una persona y tengo 5 candidatos, le paso una prueba de este tipo, de opciones múltiples, qué sé yo, un test psicológico, lo que sea. Entonces, aunque todas sean muy buenas, voy a elegir a una, entonces va a haber un ganador y van a ser perdedores. Son para eso, o sea, son para seleccionar, para hacer rankings, pero no miden ni conocimiento ni competencia. Entonces hay un tremendo malentendido acá. Claro. O sea, nadie sabe qué es lo que miden el Sistema Nacional, el Sistema de Información de Medición de Calidad de la Educación. No se sabe. Entonces lo que estamos haciendo sistemas de selección, de exclusión, de distinción. Exactamente. De rankear a las personas y a los colegios eso es lo que estamos haciendo. Claro, entonces el sistema educativo no solamente produce violencia, y produce violencia principalmente a través de esta Agencia Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Educación, que ahora está en el corazón, ahí está la superintendencia y está esta agencia, cuya función social, yo lo entiendo, fundamentalmente es un sistema de control social. Es un sistema de control social que hace que, bueno, la información que da CIMSE sistemática es que las escuelas pobres tienen resultados pobres, las medianas resultados medianos y las buenas resultados altos. Entonces, un niño que es pobre, que vive en las situaciones familiares que imperan en Chile, que son terribles, sobre todo en medios de pobreza, son muy difíciles la supervivencia ahí, que tiene entonces los efectos de la pobreza, que lo hace distinto a los efectos de la sociedad más cómoda,
se le instala un sistema que le dice, mira, o sea, tú no solamente eres pobre, sino que científicamente te vamos a demostrar que eres tonto. ¿Ah? Y que por lo tanto no tienes derecho a tener un rol protagónico en esta sociedad. Los del medio, el medio y los del otro lado, ¿ah? Hay una prueba científica que demuestra que ustedes son los inteligentes, tienen ustedes la labor de orientar, conducir y decidir lo que ocurre en este país. Por un método científico. Entonces, no discutible, por lo tanto. no discutible, claro, por lo tanto, ¿no? Pero es falso, ¿no? O sea, está fundamentado en el conductismo, está fundamentado en la psicometría, está fundamentado en esas cosas. Pero es como tirarle un edificio a una persona. Entonces, no tienes derecho. Pero yo entiendo que buena parte de las cosas que estamos observando socialmente ahora es como no es solamente la indignación, ¿eh? Sino que es un mecanismo de defensa. Es una reacción de defensa, ¿eh? Ante esta situación que es muy complicada, que es muy violenta, o sea, para todos, pero para los más desfavorecidos es mucho más violenta aún. Y además con cosas que uno cree que están midiendo algo, pero no se sabe que están midiendo. Y todo el sistema está organizado en torno a esto, todo el sistema. Los premios, los castigos, los incentivos, qué sé yo, la gestión, en fin. Entonces, esto a mí me da mucha rabia, entonces Me está dando rabia todo. Es bien sorprendente. Entonces, cuando uno mira cómo funciona este sistema, fundamentado en teorías que son absolutamente aceptables, unas no tan confesables, pero el conductismo funciona en la dimensión animal. ¿Sí? Entonces, es un sistema que nos mantiene a ese nivel. El currículum eficiente es de la homogenización total, para poder asegurarse que las personas adquieran conductas específicas. Y las pruebas son... el conductismo tiene una cosa interesante, son potentes estas corrientes, no son tonteras, ¿no? Claro. Son muy potentes. El conductismo tiene una teoría del aprendizaje. Y la teoría del aprendizaje del conductismo es el siguiente. Dicen, el mundo es demasiado complejo para entenderlo. La postura opuesta del constructivismo que hablamos de antes. Mal o bien, complicado o no complicado, yo hago algo que me hace sentido del mundo. Hago un sentido chiquitito, pero es coherente y redondito. El conductismo dice, no es posible, es demasiado complicado. Por lo tanto, hay que separar, fragmentar el mundo en pedazos de conocimientos cada vez más chiquititos, de tal manera que haya un conocimiento que yo pueda captar, ¿ya? Que no sea tan difícil de captar. Este pedacito de conocimiento del vasto, complejo mundo, lo transforma en un objetivo instruccional. Entonces, se apoya en el conductismo y el currículum eficiente, porque el currículum eficiente dice hay que definir objetivos instruccionales específicos. Entonces, lo convierto con un objetivo instruccional. Y a ese le agrego una prueba de opción múltiple, que me indica si he logrado o no logrado el objetivo instruccional. Ya paso al otro pedazo de conocimiento, al otro pedazo de conocimiento, y el pedazo de conocimiento que está acá, le paso también una prueba y entiendo que si es que paso la prueba, comprendo todo el resto. Pero no, lo único que dice, has pasado esta prueba. O sea, además, Juan, me da la impresión de que toda esta forma educativa es completamente poco adecuada para los tiempos que son, ¿cierto?, pluralistas, complejos, en que el ser humano se tiene que salir después del colegio porque se educa en un escenario sumamente complejo en que precisamente hay que estar manejando muchas variables, en que el aspecto intuitivo es muy importante. O sea, ¿cómo, si tu mente se ha ido achicando y estructurando, ¿qué piensas de eso? Bueno, igual el ser humano es
evoluciona, ¿no? O sea, igual esta parte palpitante, Es que eso es ahí está, inversible. Es la esencia, Entonces, entonces, pero parece que no es- fuera lo adecuado, eso es lo que te quiero preguntar. Parece que además el tipo de educación que estamos teniendo no es la adecuada para la complejidad del mundo que estamos viviendo No, y que para se nada. viene. No, Eso es lo que te quiero para nada, preguntar. pero va, a ver, la forma actual va en una perspectiva de generar cada vez mayor control. Exacto. O sea, es generar un control social muy fuerte que se hace a través de los medios de comunicación, o sea, de que la gente diga que lo más importante en la vida es poder, qué sé yo, cambiar de auto cada 2 años, ¿no? o comprarse una camisa nueva todos los días, o sea, toda esta cuestión del consumismo, o sea, es muy impresionante. Si esa cuestión no trae mucha felicidad, pero nos tienen convencidos y el sistema funciona. Entonces, el sistema educativo es conducente hacia eso. El sistema de decir, esto es una buena calidad, toda la cultura del éxito. Yo me ha tocado tantas parejas, o sea, que tantos cabritos poleando, que uno tiene la preocupación de ser una persona más integral y la otra no, que quiere ser una excelente publicista, muy oriental al éxito. Hay como está provocando mucho daño en las relaciones personales, esta cosa, porque es lo que tenemos en la cabeza y que es distinto a lo que tenemos En el sentimiento. en el sentimiento. Entonces, esta relación compleja de la manipulación racional con la irreductibilidad emocional. Lo que me parece es que de alguna manera las personas no están saliendo preparadas para vivir en un mundo que no es el mundo del control. El mundo que se viene no es un mundo, es un mundo sumamente complejo. Es sumamente complejo porque es que, mira, ese dato de que el gasto enorme que están haciendo los gobiernos en armamentos para controlar las movilizaciones que están ocurriendo y que van a venir, es indicativo. O sea, hay una exacerbación de la necesidad de control, con por otro lado te digo, este movimiento que es reactivo a eso, que es más libertario. Entonces hay un yin yang, hay una cosa dando vuelta que es súper, pero están las dos. Ahora, el mundo del mañana, yo no sé, pues los profesores estudian pedagogía, entran al colegio que no sea Montessori, y tienen que quedarse callados. O sea, te encontramos toda la razón. O sea, no es que me encuentre la razón, ¿no? La verdad que o sea, yo tengo un principio que cuando yo hablo, nadie me está escuchando. Lo que uno está escuchando es la propia conversación interna. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, yo como que facilito, hago el ruido suficiente para que haya alguna resonancia. Entonces, la gente que está más metida en el tema están felices porque están de acuerdo, porque por fin alguien que tiene como algo, está diciendo exactamente lo que yo he sentido. Entonces, lo que digo yo es absolutamente compartido con las personas que están en la profesión. Puede que no tengan, no, y también las tienen, las distinciones teóricas. Pues, tienen la emoción, por lo menos. Y las distinciones disciplinarias, pues, en la materia, los que no están. Pero entonces los profesores, estamos de acuerdo, pero resulta que si yo digo algo en mi colegio, puede que yo entre el 5%. El 5% de la persona. Se pasó una ley con grandes aplausos y que lucharon que era muy poco, que los directores podían echar a los profesores en un 5%. Hay una visión de echar la empresa al colegio. O sea, realmente considerar que somos yogures en vez de seres humanos, ¿no? O sea, cómo transformar la escuela en una fábrica. Esto es lo que ha animado la educación desde los años 80. Entonces, como los profesores tienen mucho miedo de que les echen de la pega. Entonces, en todas partes hay mucho miedo de que les echen de la pega. Salvo los que pueden tener una capacidad, de los Steve Jobs y los Goldman, que hacen su cuestión independientemente de todo.
Yo no sé si... Sí, quizás podríamos conversar. Yo tengo una pregunta. Sí, hagamos. Sí. Yo te quiero devolver un poco para atrás en todo lo que has dicho, Ajá. porque tú hiciste una pregunta que me quedé con la sensación de que tenías una respuesta o podías esbozar una idea propia de cómo lo ves tú y no la dijiste, que ¿quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Hablaste del miedo y dijiste, pero ¿quién tiene miedo en el fondo? Ah. Para estar en esa clase, que compañera. No, hay miedo porque hemos sido educados en la obsesión del control. No parece que queremos controlar nuestro tiempo, estamos desesperados porque no nos podemos controlar, te fijas, de repente salen y matan cabros en los colegios, o qué sé yo. Entonces, y como no pueden hacer su a los profesores, háganse ustedes cargo, porque yo no. Pero entonces hay una obsesión de control constante, ¿no? Porque sí, hemos sido educados en una corriente, en un estilo conductista, de control, de manipulación, etcétera, etcétera. Nosotros, todos somos producto de eso, ¿no? Entonces, hay necesidad todos tenemos este deseo de control. A los profesores les enseña a controlar las clases, pero a los gerentes a controlar sus empresas. O sea, hay una creencia racional, hay un tema hemos sido educados como si todos fuéramos seres solamente racionales, y la racionalidad es control, obsesión por el control. Entonces todos tenemos este chip de control. Entonces ocurre en distintos planos, ocurre en el plano político, ocurre en el plano de la ciencia, ocurre en el plano de la educación, ocurre en el plano de la familia, en el plano de las parejas, muchas veces diría, es un deseo de control, ante la evidencia de que el control es imposible. Por lo tanto, más control, más imposible, más sofisticado el control. Entonces, de lo que yo hablo ahora, que es bien simple, pero súper sofisticado como sistema. Sí, yo sentí que tú hablas del sistema, como detrás del sistema, ¿quién es el que tiene miedo? Lo entiendo como en el nivel de las personas, lo vivo. Sí. Bueno, pero hay gente que toma decisiones. Se toman decisiones en educación, se toman decisiones en lo político. Para la información de ustedes, actualmente ya está instalado un sistema de educación mundial bajo los mismos principios de los cuales yo estoy hablando. El Ministerio de Educación del mundo no se llama la UNESCO, se llama la OCDE, el Organismo de Cooperación Económica. Y el organismo rector de control, el CIMSE, es el PISA. Entonces hay países como Brasil, que es un país como de loco, pero igual me da culpa en tener un sistema de evaluación allá, de medición, y ahora es censal, o sea, todos los niños brasileños tienen que pasar las pruebas CIMSE, inspirado en lo de Chile, pero no inspirado en lo de Chile, pero yo creo que va a llegar esto luego. Están homologando las pruebas del CIMSE brasilero con los resultados del PISA. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de educación brasilero explícitamente se articula en torno a las pruebas del PISA. Y como el chileno también, o sea, en Chile subir las pruebas del PISA, subir el PISA, te diga, vamos a subir los PISA, o sea, entonces, ¿por qué? Entonces, hay sistemas de control a nivel mundial operando. Y las personas que están tomando decisiones son los corruptos, y gran parte de ellos están en las cárceles, o sea, hay un control, no son los gobiernos ya. O sea, los gobiernos son como tributarios de estas personas, o sea, en Chile, por ejemplo, o sea, como hay un sistema binominal, hay poca diferencia entre la concertación y la alianza, muy poca diferencia, sobre todo en la educación, que es lo mismo. Yo creo que son más igual. Entonces, como también para estar en el poder hay que tener dinero, entonces hay que negociar con las personas que pueden hacer contribuciones para poder mantener este sistema, etc. Entonces, esas personas tienen, o sea,
la mantención del binominal es miedo a perder esto. Las empresas están con miedo a perder miedo a perder el poder sobre la sociedad. Entonces, hay mucho por ese lado. Pero también está como o sea, en este momento creo que hay una marcha por la alegría de ser católico. Hay 3 marchas. Sí, pero en este momento hay 2. La de los zombies y la alegría de ser de la iglesia cristiana. La de los indignados. Y de las indignadas. Eso es la tarde. En la tarde, así que podemos ir todos. A ver, vamos, hay harta gente que quiere hacer preguntas, entonces voy a ir dando la palabra. Bueno, preguntas, comentarios, que quiere decir cosas. Yo quisiera plantear un comentario respecto al tema de la educación, que en general pareciera que grandes culpas están presentes de este sistema dentro de la educación, y más bien entender que la educación es un reflejo de la sociedad. Es decir, por lo tanto, mientras la educación tiene que mejorar lo que es la estructura de la sociedad. De alguna manera estamos en ese tema, y no estamos en el tema de la complejidad de la sociedad o de los valores de la sociedad. Es decir, los valores de la sociedad están fijados desde el punto de vista económico y social por el sistema que nos gobierna o nos maneja o nos estructura. Por lo tanto, la educación es reflejo de ello, ¿no? Refleja aquello, y por lo tanto lo que hace centralmente es mejorar. Entonces, además, un comentario muy pequeño: ¿por qué los chicos en el movimiento estudiantil están tirando los dardos contra el sistema? No lo están tirando solo por el tema de la educación, están tirando los dardos al sistema. Es por eso, porque la educación es un reflejo y es una reproducción, por lo tanto, entonces también de la estructura. En ese sentido, me parece que la educación tiene que tener entonces un nivel que le corresponda. No es, digamos, yo, por ejemplo, tengo críticas respecto a todas estas escuelas libres que de repente no preparan para enfrentarse a la realidad a la cual van a llegar los chicos posteriormente. Muchos son chicos desadaptados, hay mucha literatura escrita sobre las escuelas libres, y hay un problema ahí, ¿no? Entonces, ese es un contrapunto que es interesante que tomarlo en cuenta. Comentario por las dos cosas. Mira, lo primero, sí, tiene razón, pero eso ha cambiado. Probablemente cuando nosotros fuimos a la escuela era bastante así, porque había una sociedad muy estructurada. Nos tocó a nuestra generación como desestructurarla un poco, pero antes era muy estructurado. O sea, uno tenía una familia, papá, mamá, niños, o sea, un trabajo para siempre, se conocía un trabajo como para siempre. Había una iglesia católica dominante y creíble, o sea, una sociedad muy estable. Y el sistema educativo tenía este rol como de ir reproduciendo el sistema. Ese rol de reproducción ha ido cambiando, porque se ha avanzado en el conocimiento, se ha avanzado en esta cosa constructivista, como hay dinámicas sociales que son diferentes. Entonces lo que ha ido cambiando es que si bien hay algo de eso que queda todavía, o sea, de que la escuela como que reproduce la trayectoria cultural de una sociedad hacia una escuela que prefigura el futuro. Y eso es lo que ha ido, entonces lo que ocurre en la escuela es lo que va a ocurrir después en la sociedad. O sea, ¿perdón? Una herramienta para forjar lo puedes tomar como una herramienta, porque si es que es como estructurante, entonces como herramienta. Si es como libertaria, es de otro tipo. O sea, porque ese grupito va a crecer, entonces ellos van a ser como lo que han vivido durante esos 12, 13, 14 años de formación.
por ejemplo, una de las de lo que estaba comentando recién, uno de los ejemplos más notables de esto fue cuando el ministro Lavín dijo, bueno, saquemos historia, quitemos horas de historia para poder tener más horas y saquemos filosofía del currículum. No, o sea, lo que no entra en la prueba no existe, por eso que está... Entonces, este tema de la escuela como la reproducción del acervo cultural de una sociedad ha estado desapareciendo muy rápidamente, porque el mercado no tiene historia. Entonces, pero el tipo de interacciones que se producen en el sistema educativo en alguna medida van a formarnos a nosotros en ese tipo de interacción. ¿Qué pasa con las escuelas libres, Juan? Libres quiere decir las no... Sí, pero ¿qué pasa bueno, en la relación? Montessori podría estar dentro de ese esquema. Esta idea de que la gente no sale preparada, ¿qué experiencia hay? Bueno, hay una experiencia más o menos antigua que vale la pena estudiarla, los que les interesan estas cosas, que es una experiencia que se llama Summerhill. Summerhill fue la escuela donde el principio de Summerhill era la libertad de los estudiantes. Neil fue el creador de todo esto, el director de la escuela por mucho tiempo. Y entonces, esto fue en Inglaterra, entonces cuando los niños que salían de Summerhill, se presentó por supuesto el tema de la adaptación. Bueno, a todos se nos presenta el problema de la adaptación, o sea, yo no conozco personas que piensan que está adaptada, todos tenemos un proceso de adaptación, unos más difíciles que otros. Entonces aquí pongámosle que hay un proceso difícil de adaptación de los muchachos que venían de la escuela libertaria a entrar en un sistema extraordinariamente estructurado como el inglés. Entonces se escribió mucho acerca del fracaso de Summerhill. Y hace como 6 años atrás salió un libro que se llama Summerhill Revisited, o sea... ¿Cuántos años? Revisitando Summerhill. Y lo que hicieron estas personas fue entrevistar a los alumnos estos desadaptados, que ya tenían 40, 50 años. El grado de felicidad de estas personas era muy superior al de la otra escuela. Estaban haciendo exactamente lo que a ellos les gustaba hacer. O sea, que si uno era cocinero, el otro era turismo aventura, el otro era artista, o sea, que el colegio se les dio la oportunidad de poder ser ellos lo que ellos sentían que ellos eran y que les gustaba y que los movilizaba. Esto fue súper interesante. Mucho más publicitadas fueron las críticas a Summerhill, pero este segundo libro es bastante interesante ver. Ahora, en la sociedad que tenemos ahora, que está como todo desestructurándose en alguna medida, están abriéndose, o sea, lo de Jobs, Steve Jobs, es increíble, o sea, es como un ejemplo extremo de la creatividad, como eso puede hacer cuestiones muy extraordinarias. Todo el sistema de conexiones, o sea, a ver, yo personalmente, yo decidí vivir sin instituciones hace ya 8 años. Instituciones. Me cargan los jefes, pero ese es mi problema. Me cargan los jefes. Yo quería ser feliz y me he embarcado en una experiencia como bien postmoderna. Y está siempre como internet y de verdad que ha sido genial. O sea, me he puesto inteligente, he aprendido, me invitan, o sea, antes no era nadie, o sea, cuando estaba dentro de la institución era la institución. Ahora sigo siendo nadie, pero igual estoy entretenido, ando contento, o sea, oye, que me inviten acá, es un privilegio estar aquí, o sea, ustedes lo saben, que es un privilegio estar aquí sentado, entonces es muy gratificante. ¿Por qué? Y no es cosa de nichos. La creatividad. No. Es curioso cómo llegan los pensamientos. Ese es otro tema. A mí me gusta decir que tenemos 4 tipos. Si se aburren, avisen por favor. 4 tipos de aprendizaje. Cuando dice aprendizaje, creen que estamos diciendo una sola cosa, pero en realidad no. Estamos, como siempre, usando palabras, dándole contenidos distintos a las palabras, por eso las palabras no valen mucho.
pero sirve el palo, pero no mucho. Entonces, un aprendizaje es incorporar informaciones de tal manera que si me piden que la repita, yo la repito, memoria, está bien. Bien. Hay una un poquitito más compleja, es que incorporar informaciones, aprendizaje como el proceso de incorporar informaciones de tal manera que si me piden que demuestre algo, yo puedo demostrarlo. O sea, que las competencias, aprendizaje, lo que se llama el desarrollo de las competencias. Chile se está moviendo entre la memoria, la repetición y la competencia. Otro tipo de aprendizaje es la incorporación de informaciones que me generan más sentido. Y otro tipo de información, otro tipo de aprendizaje es que la incorporación de información a mí me cambia mi relación con la realidad. Me cambia mi relación con la realidad. Las dos primeras son de origen conductista. Las dos segundas son de origen constructivista. O sea, vienen de esa sensibilidad. Lo que ha pasado desde los últimos 50 años es que se ha instalado este tema de la física moderna. Que el sistema conductista supone que hay una realidad objetiva que el profesor le mete en la cabeza al alumno. En las dos últimas, el supuesto es que la realidad yo la co-constituyo en mi interacción con ella. Que no hay una realidad fija, sino que la realidad emerge de mi interacción con ella. Entonces, una escuela libertaria, una escuela libre, es súper moderna en el sentido de que le da fortalezas a los muchachos y a las muchachas, de tal manera que cuando salen al mundo, no es que el mundo esté dado, sino que el mundo es una interacción mía con el mundo. Entonces, lo que tú decías, yo tengo que estar preparado para saber que la realidad, o como dicen los físicos, yo hago colapsar la realidad por mi interacción con ella. Entonces aparece. La hago aparecer. Bueno, la realidad está ahí, pero toma la forma a partir de mi interacción con ella. Está potencialmente. No, está realmente. Está realmente. Pero para mí es potencial, hasta que no es. La forma. Sí. Pero para ti es. Pero la forma depende de ti. Entonces, si uno está acostumbrado como al sometimiento, esperar que le digan que la realidad es tal y tal y tal, entonces vive como sometido a eso. Cuando uno se da cuenta que el mundo, y especialmente con todo lo que estaba pasando, es que la realidad es algo que ocurre con mi interacción con ella, esa es la realidad real. Yo la colapso de esta manera. Para eso yo tengo que estar preparado, emocionalmente preparado, intelectualmente preparado, realmente hacer como poco en la creatividad, etcétera, etcétera. Eso es súper moderno. O sea, entonces, a donde vamos va un poco para ese lado. Pero estamos en transiciones, uno tiene más miedo, los padres tienen más miedo, quieren asegurarse del camino, que seas abogado igual que yo, por favor. O el abogado que yo no fui. O sea, eso sí es lo que a mí me hubiera gustado que fuera abogado. A ver, Bernardita, sí, al tiro. Bernardita, Miriam, Jimena, y después sí. Juan, mira, lo primero cortito. A mí me alegra, yo vengo del mundo de la medicina ocasional, me acabo de salir y de desbancar por razones muy parecidas a las que tú expusiste. Me conforta ver que hay alguien que hizo antes lo mismo pero me quedan como 15 años de karma. 15 años de karma, dice. No, la vida es tremenda. Sí, pero quiero hacer como dos preguntas. Una es súper pragmática y muy política, que es la primera, que es, aunque yo vengo desencantada de ese mundo, aunque veo las mismas falencias que tú describes acá, y veo las mismas morbosidades que se cometen con un sistema como este, no puedo del todo apuntar con el dedo a un sistema que también colabora en algunas cosas muy básicas que yo vi con mis ojos. Una escuela en Coltao con una profesora de lenguaje que le hace clase a niños que se levantan en la mañana, hacen su chakra, van a la escuela, vuelven del colegio y se vuelven a trabajar a la chakra. A esa profesora le ayuda a saber que ese niño de 6 años
ojalá esté leyendo por lo menos un párrafo de este tipo de libros. Y ella lo agradecía. Y eso tiene que ver con un uso pedagógico del estándar, que el estándar no es malo per se, sino lo que hacemos con el estándar. Lo que creo yo que quiere decir que yo estoy de acuerdo para lo que se presta a los estándares, estoy de acuerdo lo que hemos construido alrededor de los estándares, pero también una persona bien intencionada puede hacer cosas con eso. Entonces yo creo que también, como hacer esa reflexión, pero la que más me importa es la segunda pregunta, que es ¿cómo ves tú las cosas de ahora en adelante? ¿Cuál es el sueño que tienes para un sistema educativo que está colapsando? Está colapsando igual que el capitalismo, porque es servil al capitalismo. ¿Ah? Y o sea, ¿qué vislumbra? Hagamos pedagogía ficción. Mira, con respecto a lo primero, lo que yo critico muy radicalmente es el lugar que le han dado a un sistema de medición, que es uno de 80 sistemas de evaluación. Sí. Es una forma muy particular de evaluar, y que es súper perversa, pero mi mamá no sabe lo que mide, etc. Mira, una cosa buena que ha tenido esta toma de poder que empezó a partir de los 80 en el mundo, pero también en Chile, y principalmente en Chile, del pensamiento económico sobre la educación, es meter esta idea como de resultado. Porque hasta antes no era necesario que hubiera un resultado, bastaba entrar y ya. Entonces, este concepto que viene de la economía, que hay un resultado del proceso, me parece bien interesante. Menos interesante es que haya un resultado así homogéneo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tiene que ser esa profesora que tú admiras tanto y que debe ser genial, es evaluar qué están aprendiendo los niños, qué están leyendo, te fijas. No tiene por qué ser una máquina externa que venga a aplicar una prueba estandarizada para que le diga a este niño está aprendiendo esa cuestión. Yo escucho en el Ministerio de Educación que dicen es que ahora lo que hay que hacer es usar la información del CIMSE para mejorar los aprendizajes. O sea, pero eso es falso. Lo puedo comentar eso, pero por lo menos digamos, es falso. Los profesores tienen que aprender a evaluar. Y para acompañar el proceso de aprendizaje. Entonces, un foco importante es generar una estructura técnica que sea capaz de apoyar el proceso de evaluación que tienen que hacer los profesores y que no sea un proceso de medición, sino que un proceso cuya orientación es apoyar el proceso de aprendizaje de los niños. Mira, voy a dar un ejemplo como bien rapidito. Mi hija estudió en la Girouette, le tocaron 2 CIMSE, en cuarto y en octavo. Esos años la Girouette salió tercera, y Madame Hélène al año siguiente subió los aranceles. Al año siguiente se hicieron las pruebas de Simpson, ¿no? Y el colegio salió 56. Bajaron los No funciona así. Una razón. No, es una tendencia al alza. No eran los mismos profesores, los mismos tipos de familia, que lo que pasa es que el curso que era Mateo. No tiene que ver con eso. No es que cuando se dio 56 tendrían que haber aprendido otras cosas. Entonces, sí, hay que evaluar, pero ¿quién tiene que evaluar cuándo, en qué momento y para qué? Es la pregunta que hay que hacerse. Lo que hay ahora no se sabe para qué lo que es. Nadie sabe. Se usa como manipulación mediática. En la fiesta anual, entre Mercurio y Ministerio de Educación, hablar de lo mal que estamos. Pero no se sabe lo que dice eso, salvo si está con nosotros. La otra es que yo no tengo sueño. Yo hace rato que no sueño. O sea, harta dificultad tengo de comprender qué es lo que está pasando. Me encanta la dinámica. O sea, mi sueño es entender la dinámica de lo que hay. Eso es lo que me interesa. No tengo cuestiones abstractas. No tengo idea cómo va a ser. Ni me quiero perder tiempo en pensar cómo me gustaría que fuera. Me gusta cómo está. Bien movido. Eso está muy dinámico. Creo que tiene un efecto perverso meterse en un objetivo de algo que no tiene idea cómo va a ser.
Chile 15 años atrás, ¿quién iba a pensar? ¿Ah? Chile 2 años atrás, ¿quién iba a pensar que iba a estar ocurriendo esto? Pero ¿hay algún país o lugar donde sea más eficiente o sea más humano en educar? Bueno, la gente habla de Finlandia, ¿no? Creo que Finlandia es terrible. O sea, que Finlandia es... ¿Por qué? Porque hace frío. La oscuridad, la claridad. Hay una cosa que yo quiero complementar a la pregunta, un complemento. Lo que pasa es que, según todo, por ejemplo, la educación en Australia, en Estados Unidos, es muy buena y todo. Y en mi profesión me toca ir, por ejemplo, a congresos, que usted habló mucho de integrar, y uno ve, las personas saben de su profesión que no tienen ni idea ni de dónde está Sudamérica, no tienen ni idea de psicología, no tienen ni idea. Entonces, si están admiradas ese tipo de educación, y yo veo que salen cero integrados en Australia, en Estados Unidos, ¿cuál es un país que usted admire y crea que es mejor? Porque lo vean pasar. Porque todas las mediciones muestran a Australia como un país excelente en educación. Que son ignorantes en geografía. No sé si, o sea, yo creo que excelente en lo que tú estás diciendo, ¿ah? En producir, bueno, así, ingeniero, que venga un problema y yo lo puedo resolver. Claro, pero de lo demás no tienen ni idea. Entonces, es que... ¿Para dónde queremos ir? Porque eso también te dice para dónde queremos ir, porque si están admirando esos países y los gallos van a una cosa y son secos en eso, pero no tienen ni idea del resto, no son integrados como tú le diste tanta importancia al principio a la educación. Sí, o sea, yo encuentro eso produce mucho sufrimiento en las personas, lo hace como muy eficiente en alguna cosa, pero como ser humano, o sea, Maddox es súper eficiente, te pica. Complementando la pregunta de ella, ¿qué país tú...? Sí, entonces porque hay que ser realista también. Bueno, también se puede preguntar qué sistema, qué es el o sea, a ver, ser realista, ¿qué quiere decir eso?